Bien, habíamos dicho que básicamente criterios estructurales o morfológicos, si se quiere, son los que nos permiten clasificarlos. Y según el patrón que observamos al microscopio, ¿sí?, tenemos que ver las formas de las células y la cantidad de las capas. Y de esa manera se los ha clasificado a los epitelios en simples, cuando están formados por una única capa, o en estratificados, cuando están formados por dos o más capas. En este último caso es la morfología de la última capa celular la que determina el nombre del epitelio. Así, los epitelios simples entonces los tenemos simple plano, cúbico, cilíndrico y pseudoestratificado. Plano, cúbico y cilíndrico responden a la forma de las células, ¿sí? Y pseudoestratificado se llama de esta manera porque es un epitelio simple, ya que todas las células tienen contacto con la lámina basal. Lo que da la idea de que es un epitelio estratificado son los distintos niveles que alcanzan o en el que están ubicados los núcleos, que da la impresión que son células en distintas capas. Los epitelios estratificados, ¿sí?, como habíamos dicho, la forma de la célula de la capa más superficial es la que determina el nombre del epitelio. Así tenemos estratificado plano, cúbico o cilíndrico. Y de transición es este epitelio en particular, que es un epitelio estratificado, pero que tiene esta forma, y en su superficie hay como unas células globosas, ¿sí? Este es típico del urotelio, es decir, es epitelio que encontramos en las vías del tracto urinario, y lo que le permite esta estructura al túbulo es aumentar la luz del túbulo, es decir, este epitelio puede ser sujeto a una distensión o soporta una distensión cuando se acumula líquido en las vías. Y como es lógico, en biología las estructuras tienen que ver con la función. Y en general los epitelios simples están más asociados con una función de absorción o secreción, es decir, es más fácil o más probable el transporte transepitelial. En cambio, en los epitelios estratificados, ¿sí?, es más característico de ellos la impermeabilidad transepitelial. Entonces, es más probable que entre los estratificados o poliestratificados, es decir, cuanto más estratificado, más capas posee el epitelio, lo podemos asociar con la función de protección. Bien, veamos el primero. Vamos a ir analizando rápidamente para que veamos cómo se lo ve al microscopio, los diferentes tipos de estos epitelios. Vamos a dar algún ejemplo en cada caso donde lo encontramos. Y recordemos las funciones, cómo lo asociamos con las funciones en general, cómo lo asociamos, ¿sí? Acá tenemos tejido epitelio plano simple. Fíjense, en la pared del vaso sanguíneo las células son alargadas, delgadas, y los núcleos son alargados también. Los podemos ver como alargados y delgados, ¿sí? Lo mismo para las células foliculares en anfibios, las células también son alargadas, estas células foliculares, y sus núcleos también lo son. En este caso, el epitelio que forman es un epitelio también simple, plano. Donde más encontramos en los alvéolos pulmonares, por ejemplo, también encontramos epitelio simple, plano. Es decir, en aquellos en un epitelio, ¿no es cierto?, en donde el transporte transepitelial es importante. Por ejemplo, en el alvéolo pulmonar o en el endotelio, el transporte de sustancia, el intercambio de gases tiene que ser efectivo. Entonces, sería muy difícil si el intercambio gaseoso uno esperara que ocurriera en un epitelio con muchas capas, porque entonces la eficiencia no sería tan elevada, ya que las moléculas de gases tendrían que atravesar muchas membranas, ¿sí?,
muchas membranas celulares si la capa epitelial tuviera muchas células. Por eso es que en estos epitelios en donde necesitamos que haya un intercambio importante, ¿sí? Estos epitelios son simples y son planos. Aquí tenemos el ejemplo de epitelio simple cúbico. Hacia la izquierda tenemos una foto de un folículo primario de mamífero. Fíjense, todas las células cúbicas, ¿sí?, alrededor del folículo. Y hacia la derecha tenemos ácidos de la glándula tiroides. Fíjense los núcleos redondos y las células cúbicas que forman el epitelio rodeando la luz de cada uno de los ácidos. ¿Dónde más encontramos, aparte de los conductos glandulares? Entonces en el epitelio ovárico. Aquí tenemos ejemplos de epitelio simple, cilíndrico, o también se llama columnar. En el intestino delgado, ¿sí?, vemos que este epitelio, ¿por qué es cilíndrico y simple? Porque en este caso, por ejemplo, en el intestino, el transporte transepitelial es importante, pero además estas células también tienen una función secretora, o sea, son activas. Generalmente la altura de la célula también nos está hablando de la actividad que tiene esa célula. Las células intestinales secretan enzimas a la luz intestinal y también tienen la responsabilidad de absorber, ¿no es cierto?, las moléculas productos de la digestión. En este ejemplo tenemos epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que es pseudoestratificado por las distintas alturas que tiene el núcleo? Aquí el ejemplo que tenemos acá es de la tráquea. Fíjense, en este caso existen células caliciformes que van a secretar hacia la luz de la tráquea una sustancia mucoide que ayuda a mantener húmeda esa superficie. Habíamos dicho que cuanto más, aquí ya empezamos con los epitelios estratificados. Habíamos dicho que cuanto más capas tenía un epitelio, ¿sí?, más difícil era el transporte transepitelial. Eso quiere decir que el epitelio se vuelve más impermeable de alguna manera al tránsito a través del mismo, y que tienen una función más de protección. Así que no es raro que encontremos este tipo de epitelio en aquellas superficies que están directamente expuestas al medio externo o que se abren de alguna manera al medio externo, como por ejemplo en el tracto reproductor. En vagina encontramos epitelio estratificado plano, no queratinizado en el caso del humano, aunque en algunos mamíferos puede presentar cierto grado de queratinización. La queratinización aumenta aún más la impermeabilidad y le da mayor resistencia. En el caso de la piel, ¿sí?, el epitelio es poliestratificado, plano queratinizado, y además las células muertas forman una capa de queratina en la superficie, que es lo que se ha teñido con esta tinción de hematoxilina y eosina como rojo, naranja. ¿Dónde más vamos a encontrar este tipo de epitelio? Bueno, en la mucosa oral, como hemos dicho, también en el esófago, porque son zonas en donde el tejido se ve expuesto a roces y a tensión mecánica. Cuando tragamos, el esófago está expuesto a tensión mecánica cuando pasa el bolo alimenticio por el mismo. El epitelio estratificado cúbico, ¿sí?, lo encontramos en algunos conductos glandulares. Aquí tenemos un ejemplo que tiene más de una capa, ¿sí?, se ven las dos capas y por parte hasta 3 capas de células cúbicas. El epitelio de transición, ¿sí?, habíamos dicho que permite la distensión de la luz del túbulo y lo encontramos particularmente en las vías urinarias, y en ese lugar por eso es que se lo llama urotelio. Bien, cuando describimos al inicio el tejido epitelial habíamos dicho
que las células se encontraban muy juntas unas de otras y que eso era consecuencia de la presencia de uniones intercelulares entre las células vecinas, ¿sí? Estas uniones se encuentran formando lo que se llama complejo de unión. Según su función, los diferentes tipos de uniones que pueden estar en este complejo de unión establecen un cierre hermético. Algunas dan una resistencia mecánica a la separación, entonces las mantienen unidas, y otras permiten la comunicación entre las células. La presencia de este complejo de unión, recordemos, habíamos dicho, es el responsable, ¿sí?, de la polarización de las células que caracteriza a los epitelios. Bien, entonces, en este esquemita que muestra la lámina, tenemos una célula central y dos células vecinas, y se representan desde la región más apical a la región basal uniones adherentes, unión estrecha, unión adherente, desmosomas, ¿sí?, unión en hendidura, y en la relación de la membrana, la membrana basal de la célula y la lámina basal, encontraremos hemidesmosomas y uniones focales que acá no están representadas, que son muy similares a los desmosomas y a las uniones adherentes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de uniones que vamos a ver en esta clase? En el tejido epitelial podemos encontrar entonces uniones oclusivas, estrechas o estancas, uniones de anclaje. Dentro de las uniones de anclaje vamos a estudiar adherentes y desmosomas entre células vecinas, y uniones focales y hemidesmosomas entre la membrana basal de la célula y la lámina basal subyacente, y uniones comunicantes en hendidura o gap, que son entre células vecinas. Empecemos con las primeras, las uniones oclusivas o estrechas. Estas, en estas lo que sucede es que las membranas se ponen muy cercanas unas a otras, y eso es la consecuencia de la participación de dos tipos de proteínas que son también transmembranas. Son las ocludinas y claudinas, que a modo de cremallera, sus dominios extracelulares que apuntan o que sobresalen hacia el espacio intercelular cierran a modo de cremallera. Hay otro tipo de proteínas que favorece o ayuda a este tipo de unión, que son las moléculas adhesivas de la unión, que se llaman, que son de la familia de las inmunoglobulinas. De alguna manera ayuda también a sellar esta unión. Este tipo de unión tan estrecha impide, de alguna manera controla el transporte de sustancias a través del espacio intercelular, ¿sí?, y también el desplazamiento de lípidos y proteínas que forman partes de las membranas, que podrían desplazarse desde la región apical de la célula hacia la región basal. Entonces, al frenar este desplazamiento de los lípidos de membrana, lo que está de alguna manera determinando este tipo de unión es que la membrana plasmática tenga una composición en la región apical y que tenga una composición que puede ser diferente en la región vasolateral. Con lo cual se establece la polaridad de la célula. Este tipo de uniones también funciona como, participa en la transducción de señales, es decir, que también puede recibir o puede participar en la señalización que ocurre, por ejemplo, en el reconocimiento entre células. En esta lámina, en la parte inferior izquierda, tenemos una microfotografía tomada al microscopio electrónico de barrido, que ha sido obtenida por técnicas de criopreservación. Fíjense
que toda esta organización de uniones oclusivas forma como una malla todo alrededor de como un cinturón alrededor de la membrana de la célula. Por eso se dice que forma una sonula occludens. También pueden verlo así en los libros. La lámina que se encuentra hacia el margen inferior derecho, donde señalan las flechas, ¿sí? La microscopía electrónica de transmisión pone de manifiesto este tipo de uniones. Las uniones de anclajes, que son las que podemos encontrar, ¿no es cierto?, continuando en nuestro camino desde la región apical a la región basal, estas uniones de anclaje unen a las células epiteliales. Lo más importante, que estas se relacionan con componentes del citoesqueleto. Ustedes van a ver con más detalle los componentes del citoesqueleto en las próximas clases, pero lo más importante es que tengan en cuenta que el citoesqueleto está formado por una red de componentes proteicos, ¿sí? Y los hay de diferentes tipos. Un tipo particular son los microfilamentos de actina, que son con los que se relacionan este tipo de uniones. Entonces, imagínense si la unión está en relación con los componentes del citoesqueleto, le da como una mayor firmeza o resistencia mecánica a la célula, a la unión de la célula, perdón. O sea que ayuda a mantenerlas unidas. Este tipo de uniones también tienen, aparte de sus funciones mecánicas, tienen también funciones de señalización, porque las proteínas que la forman, ¿sí?, tienen una conexión externa, tienen una región transmembrana y además se comunican o se conectan con los componentes del citoesqueleto, como recién dijimos. Las uniones adherentes están formadas por proteínas, por un tipo de proteínas que forma parte de un conjunto de proteínas que se llaman moléculas de adhesión celular. En este caso, las que conforman las uniones adherentes son las caderinas. Las caderinas forman un complejo con catenina, y este complejo tiene un extremo de caderina que sobresale hacia el espacio intercelular y que se va a complejar o va a interactuar con el mismo que se encuentre en la membrana de la célula vecina, y esta unión se estabiliza por iones calcios. La catenina, que sería la parte del complejo que apunta hacia la cara citoplasmática, se va a relacionar con otras proteínas como vinculina y alfa-actinina para asociarla a la estructura del citoesqueleto interno de la célula, que en este caso incluye a los filamentos de actina. Como les había dicho, forma a modo de cinturón alrededor de la célula y alrededor de toda la célula, formando en conjunto como una malla, ¿no es cierto?, que involucra a todas las células del epitelio, porque ustedes están viendo acá la relación de células que están una al lado de la otra, pero imagínense que esta interacción cada célula la establece con todas las células que tiene a su alrededor a la misma altura. Entonces forma lo que se llama, lo que ustedes van a encontrar, ¿sí?, sonula adherens en algunos libros. Bueno, aquí tienen también una micrografía electrónica, ¿sí?, una microfotografía electrónica en donde se muestra estos complejos de unión entre dos células contiguas.